Los inicios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se dan mediante un decreto de Angostura, en un territorio que hoy en día se conoce como República Bolivariana de Venezuela. El decreto fue emitido por el libertador Simón Bolívar el 30 de octubre del año 1817, en calidad de jefe supremo de la República de Venezuela y capitán general de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, donde en este decreto se creó el Consejo Provisional de Estado. A partir de estos sucesos, los historiadores califican a la ciudad de Angostura como la cuna del derecho constitucional colombiano, debido a que allí ocurriendo los sucesos en busca de un país demócrata y constitucional. Se creó el Consejo de Estado con el fin de poner un contrapeso a la límite autoridad que se tenía. Más adelante, los historiadores comenzaron a hacer una comparación del Consejo Provisional de Estado con el moderno, y pues la época se encuentra muchos defectos en su organización, pero esto es algo muy normal. Lo importante es que el suceso da inicio a un nuevo sistema jurisdiccional. El movimiento del Libertador, al crear el Consejo, fue de índole político para acabar con una autoridad suprema y buscar asesoría en el ejército del omnímodo poder del que entonces se había investido. A pesar de ser un tema tan esencial para la creación de un Estado sólido, no era obligatorio el dictamen de esa organización. El origen de ese primer organismo provisional fue eminentemente político, porque su designación correspondía a la máxima autoridad, es decir, al libertador antes mencionado Simón Bolívar. En un segundo decreto de Angostura, el día 28 de agosto del año 1828, incorporada a la Constitución del año 1830, el propio gobierno consideró al Consejo de Estado como un organismo asesor entonces integrado por funcionarios políticos y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sus funciones no solo eran consultivas, como cuando emitían opiniones sobre la declaratoria de guerra y los tratados de paz o internacionales, que resultaban muy necesarios o en una coyuntura histórica de guerra. También le fueron atribuidas funciones administrativas, como cuando preparaba decretos y propuestas de reformas legislativas. Hasta ese momento, las funciones del Consejo de Estado continúan conservando su esencia política, no jurisdiccional, y si bien las opiniones emitidas por ese organismo no obligaban al gobierno, sino que eran una obligación de éste solicitarlas. Ahora bien, aun cuando la normativa constitucional, que abarca los años 1832 hasta 1843, el Consejo de Estado seguía siendo un cuerpo político y consultivo, ya comenzaba a perfilarse su separación del gobierno sin que todavía existiera la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En aquel momento, el Consejo de Estado estaba presidido por el vicepresidente de la República, el cual lo integraban 7 miembros elegidos por el Congreso para un periodo de 4 años, renovables cada 2. Encontramos que entre sus funciones estaba la de dictaminar a solicitud del gobierno asuntos relacionados con actos de la administración y decretos de importancia para el Ejecutivo. Dichos dictámenes eran obligatorios para el gobierno, pero este sí estaba obligado a solicitarlos. En esta etapa le fueron atribuidas al Consejo de Estado dos funciones, a saber, enviar a la Cámara de Representantes para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dar su consentimiento para nombrar a agentes diplomáticos y consulares y magistrados de tribunales. El Consejo de Estado fue suprimido en 1843, pero reapareció en la Constitución Política de 1886, siendo presidido por el vicepresidente de la República. Estaba integrado por 7 miembros elegidos por la Cámara de Representantes, el Senado y por el presidente de la República. Dentro de sus funciones estaba la de ser cuerpo consultivo del gobierno. Además contaba con la atribución de presentar proyectos de ley y se le erigió y se eligió como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, para así desarrollar la concerniente a las funciones consultivas y administrativas, las cuales se expidieron, entre otras, las leyes 149 de 1988 y 163 de 1896, y posteriormente la Ley 27 de 1904, mediante la cual se desarrollaron las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, y una vez más, y sin ninguna explicación jurídica ni política,
el Consejo de Estado es suprimido por el Acto Legislativo 10 de 1905 y nuevamente restablecido por el Acto Legislativo 01 de 1914. El derecho administrativo es aplicable también en particulares, cuando se celebra un contrato entre administración y un particular, también en el caso cuando son titulares en norma administrativa. Según el numeral 1 y 82 del Código Contencioso Administrativo, las normas de este se aplican en las personas privadas cuando cumplen funciones administrativas. Basándonos un poco más en la historia, la rama judicial del Código Contencioso Administrativo nace posterior a la Revolución Francesa, como un derecho esencialmente jurisprudencial, con antecedentes en la época monarca, donde existían cámaras de cuenta, una jurisdicción para problemas de aguas y bosques, según la Corte de Moneda, que se regía por el principio de la soberanía. También se organizaban de una manera independiente ante el rey y se juzgaba con el nombre del rey y no por el nombre de la comunidad. A partir de esto, en la misma época, fueron los francos, con antecedentes en remos de derecho administrativo contemporáneo. También existía una serie de organizaciones sin conjuntos y normas. Ahora hablaremos sobre la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se demostraba desconfianza de parte de los hombres que estaban a cargo de esta hacia los parlamentos, quienes supuestamente eran los encargados de administrar justicia. Estos presentaban obstáculos a la política y a las decisiones del rey. Por lo tanto, mediante textos de carácter legal, se prohibió a los jueces participar en lo administrativo. De esto se habla en la Ley 16 hasta la 24, en donde se habla de lo judicial y administrativo por separados y legislativo. ¿Quién tenía autoridad? ¿Qué se debe hacer? Por lo tanto, se llegó a la conclusión de manejar unos jueces a los cuales se les llamó administración juez, los cuales eran encargados de redactar proyectos de ley, reglamentación y resolver dificultades administrativas, los cuales eran llamados consejeros del jefe de Estado. Se crearon diferentes consejos y aunque la justicia administrativa seguía retenida bajo el jefe ejecutivo, debido a la relevancia de este, fue tomando importancia ya que en la práctica su punto de vista se imponía sobre el jefe. A partir de la ley del 24 de 1872, se le reconociera el carácter jurisdiccional y se instalara el sistema de justicia delegada. Las decisiones pasaron a corresponder directamente al Consejo de Estado en nombre del pueblo. Por lo tanto, se unió al Tribunal de Conflictos entre consejos. La competencia jurisdiccional fue de carácter especial, no general. El administrativo puede estar sujeto a dos regímenes y jurisdicciones diferentes. Uno es el derecho administrativo y jurisdiccionales y el derecho común y a la jurisdicción. Durante la misma época, aunque fuera de Francia, aparecen otros antecedentes remotos del derecho administrativo contemporáneo, relacionados con ciertas reglas de organización y actuación de las autoridades públicas que otorgaban al príncipe algunos privilegios especiales para efectos de procurar el bienestar de los súbditos, las cuales son conocidas bajo el nombre de ciencia de la policía. No obstante, se trataba de reglas aisladas y no existía la voluntad de integrar un conjunto sistemático y particular de normas que regularan la organización y la actuación de las autoridades públicas y que mucho menos tales normas fueran de obligatorio cumplimiento para dichas autoridades. Esta evolución se caracterizó por la búsqueda de una noción clave que permitiera definir el campo de acción del derecho administrativo. En efecto, la prohibición a los jueces de inmiscuirse en la actividad de la administración
fue interpretada inicialmente con un criterio muy general, según el cual dicha prohibición se refería a las actividades de la administración. Sin embargo, al poco tiempo se empezó a considerarse que la mencionada prohibición solo debía referirse a las actividades especiales de la administración, esto es, aquellas que las cuales encontraban una diferencia clara con las actividades de los particulares. Estas últimas quedarían sometidas al mismo régimen de los particulares. A partir de ese momento, el Consejo de Estado francés continuó agregando progresivamente los principios especiales aplicables a la actividad administrativa, con lo cual el derecho administrativo va adquiriendo cada día una formación más clara y definida. En esta forma, dejó de tener vigencia la justificación histórica que dio origen a la jurisdicción administrativa y al derecho administrativo, para así dar paso a una justificación práctica en cuanto a su permanencia, consistente en que esa nueva rama del derecho es hoy ya una realidad palpable en Francia y en los países que acogieron su sistema. Bueno, el embrión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues lo ubicamos en el Acto Legislativo 03 de 1910, en cuanto en su artículo 41 ordenó en su establecimiento y relación con el Consejo de Estado, precisó que se compondría pues de 6 miembros elegidos por la Corte Suprema de Justicia, por periodos de 4 años, renovable cada 2 años, y atención al mandato del artículo 41 citado, la Ley 130 y 1913 también estableció la jurisdicción de lo contencioso administrativo y organizó cuáles eran sus funciones y sus procedimientos. Esto se da en el mandato del presidente Carlos Eugenio Restrepo, que aunque a pesar que los defectos en su organización y el primer Consejo de Estado era malo, pues se ubicó a la época y marcó un paso importante en la institucionalidad del país. Durante la misma época, aunque fuera de Francia, aparecen otros antecedentes remotos del derecho. A raíz de todo lo anterior se ha logrado demostrar que el derecho administrativo ha logrado ser partícipe en diferentes ramas, en diferentes secciones de la sociedad. Ha logrado demostrar que es tan importante como una sencilla norma. El derecho administrativo ha logrado demostrar que participa inclusive de forma indirecta en la sociedad, dándonos a conocer que esta es muy importante para nosotros y que es muy necesaria una interpretación y un manejo de esta de forma especial y no que sea una sencilla rama o esta sea algo insignificante dentro de otras ramas del derecho, debido a que basados en esta, la sociedad logra mantener una armonía y se logra mantener bajo un orden social que es necesario para una administración pública correcta. Aquí termina nuestro video. Muchas gracias por su atención. Los compañeros que presentamos este video son Sergio Manjarres, Julio Laforín, Frank Mendoza y mi persona, Karen Rodríguez. Espero que haya sido un gusto para todos, que haya sido accesible el entendimiento de todos nuestros compañeros y que podamos seguir avanzando en este maravilloso tema que es la historia del derecho administrativo. Somos estudiantes de 5º semestre de la Universidad Sergio Arboleda, sede Centro, estudiantes de Derecho. Muchas gracias.